Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Conforme al fallo emitido la noche del viernes anterior por la jueza natural que lleva el caso Pandora, Lidia Álvarez Sagastume, existen indicios suficientes para dictar auto de formal procesamiento contra Jacobo Regalado, acusado de diferentes delitos. Mientras que otros 24 de los señalados se les otorgaron medidas cautelares distintas a la prisión. 3 fueron sobreseídos definitivamente, siendo estos Mario Rolando Suazo Morazán y Mario Edgardo Suazo Matute. En el caso del extinto exministro de Finanzas William Chong-won, su causa por violación de los deberes de los funcionarios fue sobreseída definitivamente por extinción de la acción penal al comprobarse su muerte registrada días después de conocido el escándalo. En total son 38 las personas acusadas en el caso denunciado el pasado 13 de junio por la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras, MAXI, y la Unidad Fiscal Especial en contra de la Impunidad de la Corrupción, UFESIC, y el Ministerio Público. Mientras tanto, 9 de los acusados en el requerimiento fiscal se encuentran prófugos de la justicia. En ese sentido, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rolando Argueta, aseguró que la jueza en mención actuó con absoluta independencia, imparcialidad y objetividad en la resolución del caso Pandora. Tenemos la certeza que la jueza actuó con absoluta independencia, imparcialidad y objetividad. Privilegiamos los derechos y garantías de las partes en los procesos, tanto el Ministerio Público como de las víctimas. No podemos hacer menos como Poder Judicial que establecer las bases para que se haga una justicia limpia, arguyó Argueta. La jueza valoró cada una de las peticiones y las pruebas que se han propuesto en el proceso. Si algunas de las partes no estuvieran conforme con la decisión judicial, la propia legislación les proporciona el derecho de apelación con otros recursos que pueden hacer uso en el marco del debido proceso, destacó. Las medidas cautelares a cumplir por los imputados son firmar el libro de control todos los miércoles en el Juzgado de Letras de lo Penal de Tegucigalpa, prohibición de salir del país y se alerta al Instituto Nacional de Migración para que cumplan la normativa. Además, se les prohíbe tener comunicación con los demás imputados. Horas después y a través de sus redes sociales, la UFESIC se expresó contra la resolución de la jueza Álvarez Sagastume de dictar formal procesamiento con prisión preventiva únicamente para el exministro de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, Jacobo Regalado, y a otros 24 imputados medidas distintas a la cárcel tras concluir la audiencia inicial en el sonado caso Pandora. La UFESIC en su cuenta de Twitter posteó que han sido arduas horas de trabajo tanto para los defensores UFESIC-MASI, FEDCOPE y de la magistrada que controló de manera ecuánime la audiencia. De no ser así, se hubiera extendido por varios días más. No obstante, respetamos su decisión, no la compartimos, haremos uso de los recursos correspondientes. Por su parte, la directora del Consejo Nacional Anticorrupción, Gabriela Castellanos, señaló en su cuenta de Twitter que la caja de Pandora fue un cuento mal contado. Eso es lo que surge cuando no se tiene carácter de justicia, criticó Castellanos en su red social de Twitter, @gcastellanosl. El presidenciable del Partido Liberal, Luis Zelaya, señaló por su parte que todos los partidos tendrán que renovarse, tendrán que entender que la imagen de la clase política está afectada y hay que limpiar la cara porque vendrá más. Para el foro La Entrevista, Ivette Bulnes y Samantha Velázquez. Buenos días, Honduras y el mundo. Gracias por estar con la entrevista de Canal 11. Vamos a hablar sobre este caso de Pandora, tal como hablaba Samantha e Ivette en esta redacción de Carlos Zelaya. Recuerden, nos puede sintonizar por la 90.1 en Tegucigalpa, 90.9 en San Pedro Sula, 93.5 La Paz, Comayagua, Iguatepec, El Agua y Ojo, el Corredor Central, Tela, Ceiba, el Litoral Atlántico, 105.5 y en Choluteca, la 90.3. Vamos a hablar sobre este tema. El abogado Aldo Santos, apoderado legal de don Josué Francisco Velázquez, está con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias, licenciado, y igual una linda mañana para todos los televidentes y agradezco la oportunidad que se me brinda para poder hablar un poco sobre la temática y exponer pues los aspectos que como profesional del derecho consideramos también el pueblo hondureño tiene derecho a conocer en este tan sonado caso denominado como caso Pandora. Sí, ¿qué piensa luego de lo que fue la detención, el proceso de que se presentó acusación de parte de las autoridades de la Fiscalía y lo que los abogados defensores
presentaron para lograr que sus defendidos lograran la libertad. Sí, efectivamente un proceso de defensa comienza por el análisis inmediato del escrito petitorio o acusación, requerimiento fiscal que plantea el órgano, en este caso acusador, como lo es el Ministerio Público. En ese sentido, cuando uno asume una defensa de esta naturaleza, lógicamente se generan enormes expectativas en el sentido de ver realmente cuál es la tesis de quien acusa. Hay una gran expectativa para el defensor para establecer de qué elementos probatorios se podrá hacer valer el Ministerio Público, ¿verdad? O la Procuraduría General de la República. Y obviamente luego comienza la tensión más fuerte, se eleva cuando ya comienzan a desarrollarse cada una de las audiencias. En la audiencia de declaración de imputado, eso es una audiencia donde únicamente se establece para poder escuchar al imputado y de igual manera pronunciarse sobre las medidas cautelares que el juez determinará aplicar para luego llegar a la segunda audiencia, que se convierte en un pequeño juicio porque es donde se hace una proposición de pruebas, tanto por el que acusa, también por los que defendemos, y luego una evacuación donde por reforma reciente a la Constitución de la República se establece por lo menos la obligatoriedad de acreditar el mínimo indicio racional de la comisión de un delito. Bajo ese contexto, pues este es una breve recuento de lo que ha sucedido hasta este momento, y como lo decían sus colegas periodistas en la introducción, una vez que el juez valoró, la juez natural valoró todos los elementos aportados por el Ministerio Público y también por la defensa, se consideró pues que efectivamente uno de los delitos principales, por lo menos para la gran mayoría de imputados, como lo era el delito de lavado de activos, no se configuraba. No concurrieron elementos, no fue suficiente la prueba aportada por el fiscal, en este caso, y lógicamente en un Estado de Derecho es deber de los jueces, tribunales de la República, aplicando todo el contexto de una libre valoración de la prueba, proceder pues a tomar la decisión conforme a derecho. Esto es, en este caso puntual, un sobreseimiento para 2 de los encausados a petición del mismo Ministerio Público, y luego pues el resto que ya conocemos para 27 de los encausados, medidas sustitutivas, un auto de prisión para una gran mayoría de imputados por encubrimiento, 2 o 3 personas por falsificación de documentos públicos y de violación a deberes de funcionarios, y otro auto de prisión para delitos de malversación de caudales públicos y fraude. En ese sentido, somos respetuosos de las decisiones de los tribunales de justicia. Ese es un principio ético que debe regir la actuación de cada uno de los profesionales del derecho, hacer una crítica constructiva, apegada al principio de objetividad, y lógicamente no estamos de acuerdo en el caso de los que se les decretó auto de formal procesamiento por encubrimiento. No estamos de acuerdo con esta figura en virtud de que al analizar el tipo penal aplicado por el juez natural, consideramos que los presupuestos que conforman la estructura de este delito no concurren. Esto pues nos genera el derecho muy individual, de manera muy autónoma a cada profesional que estamos ejerciendo la defensa de nuestros patrocinados, de hacer uso de los recursos legales que la ley nos ofrece para que un tribunal de alzada, en este caso una Corte de Apelaciones, también ya designada por la honorable Pleno de la Corte Suprema de Justicia, pueda analizar si la resolución bajo el contexto de la postura de la defensa está apegada o no conforme a derecho. De igual manera, ustedes lo planteaban en la introducción, el Ministerio Público tiene igual derecho
igual la Procuraduría General de la República, de impetrar un recurso de apelación, de interponerlo para que también el Tribunal de Alzada pueda revisar en el fondo el asunto y determinar si efectivamente la resolución que puso en libertad a la gran mayoría de los imputados fue emitida conforme o no a derecho. Sí, sobre eso el presidente de la Corte Suprema de Justicia ha expresado lo siguiente en las últimas horas. Ha dicho el presidente de la Corte, don Rolando Argueta, a quien tienen en pantalla, dice: jueza tuvo independencia, imparcialidad y objetividad en resolución del caso Pandora. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rolando Argueta, aseguró que la jueza Lidia Álvarez actuó con absoluta independencia, imparcialidad y objetividad en la resolución del caso Pandora. Tenemos la certeza que la jueza actuó con absoluta independencia. Nosotros apoyamos, si es nuestra obligación, privilegios a los derechos y garantías de las partes en los procesos tanto del Ministerio Público como de las víctimas. No podemos hacer menos como Poder Judicial que establecer las bases para que se haga justicia limpia. La noche del viernes la juez Lidia dictó un auto de formal procesamiento con prisión preventiva únicamente para el exministro de la Secretaría de Agricultura, Jacobo Regalado. Entre tanto, otros 24 imputados gozarán de medidas distintas a la cárcel luego de concluir la audiencia inicial del sonado caso Pandora. Para el presidente de la Corte, la jueza tuvo independencia, imparcialidad y objetividad al momento de emitir la resolución del caso Pandora. Le doy la bienvenida también a la abogada Rick Santúnez. Abogada, ¿cómo mucho está? gusto, encantada, gracias por invitarnos. Me alegra. ¿Su reacción luego de esta decisión del famoso caso Pandora? Pues mi reacción, uno, de satisfacción. Segundo, pues estoy muy de acuerdo con lo expresado por el señor magistrado Argueta. Nosotros necesitamos jueces independientes, jueces imparciales. Es más, yo soy de las que siempre resalto que el artículo 22 del Código Procesal Penal ya establece que el ejercer presión, coacciones de algún tipo sobre los jueces para emitir sus decisiones se convierte en un delito que puede ser incluso configurado como una sedición. Por ende, fortalecer al Poder Judicial es garantía de justicia. Lo que sucede es que a la sociedad la Fiscalía presenta requerimientos mal sustentados, todos los vimos en el juicio, incluso dictámenes sin firma, apócrifos, una serie de documentos que, si bien dicen que eran 20.000 documentos, eran meras fotostáticas, y ya el artículo 252 en relación con el Código Procesal Civil establece que las fotostáticas carecen de valor alguno. ¿Qué es lo que se ha manejado? La Fiscalía presenta requerimientos, hace creer a la población que son requerimientos bien sustentados, y a la población le queda la visión de que es el Poder Judicial quien se parcializa, y esto no es así. El Poder Judicial está para velar por el principio de igualdad, para hacer justicia, y una vez que esto sucede, pues a muchos sectores no les gusta. El que los jueces no dicten resoluciones complacientes a la Fiscalía y que se vayan por el lado de la justicia y del derecho no significa que los jueces han actuado mal. Antes bien, ese es el tipo de jueces que se requiere, jueces imparciales e independientes. Sí, la experiencia de ustedes dos, este caso es inédito, que tanta persona había sido acusado de una sola vez por las autoridades de la justicia del país. ¿Qué piensa de este caso? Bien. Y perdonen, sí. y también ya se menciona que podrían ser llamados otros exdiputados y diputados de otras administraciones. ¿Qué piensan de eso? Bueno, la primera reflexión es compartir con ustedes, este es un caso inédito. Normalmente hemos estado acostumbrados a ver 1, 2, 3, tal vez 4 o 5 imputados de esta naturaleza. Es un caso que confluye personajes públicos, de igual manera ex empleados o funcionarios públicos y personas naturales, empresas, sociedades mercantiles. Es un caso muy complejo, diría yo, muy complejo por la cantidad de personas involucradas, muy complejo por la cantidad de procesos a investigar, y ahí es donde venía el gran reto para el Ministerio Público, donde teniendo un caso de esta envergadura, obviamente hay que poner el mejor empeño por parte de los servidores de estos órganos de fiscalizadores del Estado
para poder hacer un trabajo muy profesional, un trabajo que realmente, una vez recolectada la prueba, convenciera a un juez de garantías de que efectivamente los delitos por los que se estaban acusando esta cantidad de ciudadanos son los que efectivamente en una audiencia inicial se tiene que probar. En ese sentido, no puedo desacreditar pues que efectivamente este es un tema complejo. Igual manera para cada uno de los defensores se convierte complejo porque nos obliga a profundizar en un tema donde hay, como bien lo señalaba la abogada, más de 20.000 folios y que para satisfacción, como ella iniciaba su presentación, de cada uno de la defensa, pues definitivamente el planteamiento realizado por el Ministerio Público consideramos que no fue el idóneo como para poder lograr el resultado que de repente se esperaba. Abogada, ¿y para usted esta experiencia? Y viendo hacia el futuro, porque no sé si estoy equivocado, pero me parece que vienen más requerimientos contra varias personas y esto se podría repetir. Bueno, voy a comenzar diciendo que el Ministerio Público ha extremado su postura. ¿Por qué? Ahora, si usted nota, todos los casos los procesan por lavado de activos. El delito de lavado de activos es un tema delicado, no se puede deshumanizar el derecho penal, no se puede operar bajo un derecho penal de la venganza. Es así que la norma aplicable al caso en concreto no puede ser lavado de activos. ¿Por qué? Porque el decreto 45/2002 no contempla los delitos contra la administración pública como un delito precedente de lavado de activos. ¿Por qué la Fiscalía recurre al lavado de activos? Precisamente por el grave error que comete el Congreso Nacional anteriormente en cuanto a la reforma del artículo 184, en el cual se despoja a jueces y magistrados de la posibilidad discrecional que les da la ley para que en atención a reglas de sana crítica, en atención a juicios de valor para los cuales nuestros jueces, porque tenemos jueces muy capaces, están preparados, puedan decidir quién amerita gozar de medidas cautelares y quién no. Entonces, ¿qué hace la Fiscalía? En aras de asegurarse de tener al funcionario, de tener a quien sea privado de libertad, le imputa el lavado de activos, porque basta con la simple imputación para que ya usted pueda ir privado de libertad. Si a usted lo quieren sacar de circulación actualmente, lo van a acusar de lavado de activos. Y ya la persona va privada de libertad y que se defienda allí va a ser 2 años después o en la mejor de las suertes, en 6 días, que una juez imparcial va a tener el valor de dictar una resolución. ¿Por qué le digo va a tener el valor? Porque aquí ya no hay respeto a la independencia judicial. Usted ya va a ver a CNA pronunciándose. Mañana va a resolver el juez, hoy CNE está haciendo un comunicado que repudia cualquier sobreseimiento definitivo. ¿Cómo se siente un juez ante ese tipo de resoluciones? Ante ese tipo de decisiones de la sociedad de estarlo coaccionando, no puede gozar de imparcialidad. Entonces yo pienso que la resolución dictada por la juez es ajustada a derecho. Obviamente no la compartimos en cuanto al encubrimiento, porque para nosotros tampoco hay encubrimiento, y por ende pienso que no se deben permitir más los cuestionamientos al Poder Judicial cuando ha actuado de manera transparente. Sobre el caso, ¿cómo aceptar el argumento judicial de que se ignoraba el origen del dinero, pero según la partida presupuestaria ese dinero era para proyectos de la SAT? Estamos, y efectivamente no podemos perder la objetividad. El Ministerio Público pues documentó ese proceso, documentó de que 2 organizaciones no gubernamentales fueron receptores de fondos públicos, documentó que efectivamente hubieron ampliaciones de presupuestos para poder inyectar fondos a estas organizaciones. Sin embargo, como bien lo señalaba mi colega, obviamente esto ameritaba también un análisis más profundo para establecer con un grado de efectividad, certeza, de que identificar cuáles realmente eran los delitos que concurrían. Bajo ese contexto, y es donde, como ella bien lo señalaba, de repente se deja
una idea, una imagen de que todos los 28 o 38 imputados formaron parte de un grupo criminal, que se pusieron de acuerdo previamente, porque esa era la tesis del Ministerio Público, y deja esa idea ahí vagando en el espacio de que todos forman parte de este grupo y que efectivamente todos se aprovecharon de estos fondos. Esa es la tesis inicial. Sin embargo, en base a un Estado de Derecho y aplicando los principios del derecho a la defensa, obviamente la defensa tiene todo, el imputado tiene todo el derecho de poder resistir al proceso de la acusación y determinar bajo un aporte de prueba que realmente la tesis inicial establecida por el órgano acusador no era del todo cierto. No podemos negar, como usted hacía alusión en la pregunta, de que efectivamente se tocó fondo público, se movieron algunos presupuestos, pero en el juicio también se dejó entrever qué personas efectivamente tuvieron una participación activa y lógicamente eso quedó plasmado en la resolución. Lo que pasa que aquí no debemos de olvidar que un proceso, ¿verdad?, en un Estado de Derecho, un Estado donde deben de observarse el debido proceso, las garantías, ¿verdad?, y el juez imparcial, de forma independiente, debe de valorar los elementos probatorios para tomar una decisión apegada a derecho. Creemos en ese sentido, pues, que no desconocemos que efectivamente parte de la tesis del Ministerio Público, en este caso, aportó ciertos documentos, pero definitivamente no lograron la total convicción del juez, y es por eso pues la resolución con los alcances que se tuvo en la resolución de este sábado recién pasado. ¿Su criterio sobre esto? Bueno, voy a comenzar con un refrán muy popular: el que mucho abarca, poco aprieta. ¿Qué es lo que sucede? La Fiscalía quiere hacer creer a la población de que está presentando requerimientos sustentados. Como bien lo dice el abogado Aldo Santos, no podemos desconocer que hubo erogación de unos fondos bajo unas figuras de convenios a ciertas instituciones. Muy bien, contra esas personas ha debido dirigirse la acción penal, no contra los señores diputados ni los directores de campaña, porque ¿qué sucede? Tal cual la defensa lo acreditó, los diputados, los directores de campaña pedían los fondos de su partido y era su partido quien les liberaba esos fondos. Entonces, en los delitos o son por dolo o son por culpa, y el lavado de activos o cualquier otro delito es necesariamente doloso, a excepción de los culposos que el Código Penal lo señala de manera directa. Entonces, ¿qué sucede? Si la Fiscalía no tiene ese elemento del dolo, debe apegarse a lo que establece el artículo 14 y el artículo 93 del Código Procesal Penal. ¿Qué significa esto? Actuar con objetividad y velar con igual celo tanto lo que prueba la imputación como lo que desvirtúa la imputación. El lavado de activos es un delito que exige como requisito sine qua non el actuar a sabiendas. Así lo dicen sendas convenciones internacionales. ¿Qué significa? Que yo debo tener el conocimiento de que esos fondos tienen una procedencia ilegal. Si los fondos si yo desconozco que tienen la procedencia ilegal y aparte de conocer que tienen esa procedencia ilegal, yo debo querer lavar esos activos. Mi pregunta es, ¿qué participación puede tener un director de campaña que está asignado a la Mosquitia, que pide 160,000 empiras porque los necesita para operar en aquella zona y hacer la publicidad junto a 2 compañeros más? Él está recibiendo los fondos de una institución seria como es su partido y no tiene razones para dudar de la procedencia de esos fondos. Es más, hasta ahora que hay un proceso, creo, se dan cuenta de dónde era que procedían esos fondos. Esa ausencia de conocimiento hace que no haya delito. Perdón, abogado, ¿esos fondos los partidos los enviaron con cheques? Los enviaron con cheques, pero es más,
ni siquiera los diputados ni los directores de campaña tuvieron acceso a los cheques. ¿Por qué? Porque se los endosaron, se los depositaron en sus cuentas y les dijeron, señores, ya está el dinero en sus cuentas. Imagínese que usted es directivo allá por Colón y todo el mundo está esperando su ayuda, su colaboración, y su partido le avisa, Raúl, ya están los fondos en tu cuenta. Fíjense que yo vi un video de un diputado nacionalista, Elden Vázquez, a quien no conozco personalmente, pero sí yo le veía sentido a lo que él decía, que le habían enviado fondos y que él había estado en varias campañas y que su partido le había depositado los fondos para el trabajo político que se hace, porque aquí nadie puede desconocer tampoco que en la política se gasta dinero y que los partidos buscan cómo financiar a sus principales líderes en busca cada quien de ganar las elecciones. Pues a mí de verdad que ese señor me convenció, que lo sentí sincero, que estaba diciendo la verdad, que él había manejado varias campañas y que el partido le había mandado los fondos. Sí, eso es lo que pasó, y quisiera, para comprensión del pueblo hondureño, profundizar un elemento importante del cual también debe de ser objeto de análisis y de debate, y que fue objeto también de sendas discusiones durante la etapa de conclusiones y interrogatorios que se hizo tanto por parte del Ministerio Público, la Procuraduría y nosotros como defensa. El elemento dolo. ¿Qué es el dolo? De una forma más sencilla, es cuando usted sabe, conoce de que y tiene el deseo de cometer un mal, de realizar un acto y logra un resultado. En ese sentido, nosotros hicimos alusión, y todos los profesionales, las más de 27 defensas, de que en este caso era necesario, era un imperativo para el Ministerio Público y la Procuraduría probar que cada uno de los imputados sabían de la procedencia de este dinero y estaban de acuerdo en obtener el fondo, no importando de que probablemente procedía de una actividad ilícita. Este elemento, hasta cierto punto subjetivo, debe de probarse con elementos objetivos. No fue capaz el Ministerio Público de hacerlo. Y el elemento dolo, que es la intencionalidad, es parte intrínseca del tipo penal de lavado de activos, que por eso pues fue de los argumentos que tomó la juez natural designada para poder desacreditar la tesis del Ministerio Público a través de su resolución. El Ministerio Público sostuvo a lo largo de todo el proceso y en sus conclusiones que todos nuestros representados sí sabían la procedencia de este dinero, situación que no es cierta. En aras de la verdad y de esa objetividad, no fue cierto. Por lo menos podemos hablar también por nuestro representado. Sé que también la abogada Rixa, en el caso de su representado, está en igual condición, y el resto de colegas que participamos en las defensas. Y lógicamente al estar ausente este elemento de la intencionalidad, la doctrina penal ya nos deja muy claramente establecido cuál es la resolución. No concurre el delito, por lo menos el delito que se estaba imputando. Y este elemento pues lógicamente vale la pena que lo rescatemos en este foro, que se pueda tocar este aspecto, porque en definitiva fue parte de los argumentos de fondo que consideró el juez natural para poder desacreditar o desestimar la pretensión acusatoria del Ministerio Público, y teniendo como víctima a la Procuraduría General de la República. Antes de darle la palabra a la abogada Rixa Antunes, me dice Adonai Castro, buenos días. Suponiendo, licenciado, que los imputados sean inocentes, lo menos que merecemos los hondureños es saber quién se tomó esos fondos y quién va a pagar con cárcel, quiénes son los dueños de la ONG, quién dio la orden de transferir esos fondos. Abogada. En este caso en concreto, por ejemplo, hay un auto de formal procesamiento con prisión preventiva para el exministro. Es decir, en apego a la verdad, pues era inevitable ese auto de formal procesamiento. Con la mejor de las defensas se debía haber dictado. La juez adoptó la resolución correcta, también adoptó la resolución correcta al no dictárselo por lavado de activos,
porque no concurre el presupuesto de que sea delito precedente conforme a la ley aplicable. Recordemos que en el derecho penal aplica el principio de legalidad y de identidad de las leyes, y la ley aplicable a él era el decreto 45/2002, puesto que el otro decreto es ya del año 2014 y entra en vigencia en lo que es el año 2015. Por ende, y ha hecho bien la juez en dictar un auto de formal procesamiento por los delitos de malversación y el resto de delitos que ella estimó en razón. Obviamente las personas de las ONG tendrán que dar cuentas. Contra estas personas pesan sendas órdenes de captura, se está esperando que sean ejecutadas, y sí le diré, la defensa de estas personas de las ONG va a tener una labor bastante dura. No es fácil en estos casos el obtener una absolución, al menos para el ministro y al menos para lo que es las personas de la ONG, salvo que por tecnicismos una defensa demasiado espectacular pueda obtener un resultado favorable. Difícil para los de la ONG. Ah, claro que sí. Comparte. Es correcto, porque aquí es donde viene, le digo, con la abogada Rixa, pues fuimos fiscales y sabemos el papel que debe de jugar un acusador público. Estuvimos muchos años del otro lado, pues, como acusadores públicos. Claro. Y el reto que tiene... Y no porque estén aquí los dos, me imagino, buenos acusadores públicos. Gracias. Bueno, gracias, pero... Es cierto, tengo conocimiento de eso. Esto implica, el licenciado Raúl, que es un deber impostergable de quien acusa en un sistema acusatorio acreditar que efectivamente y probar ante el juez que efectivamente los hechos son tal y cual se establecen en el requerimiento. En razón a lo que el televidente le enviaba a usted y hacía la pregunta, es que ese es el reto del Ministerio Público. Un reto, un proceso de recolección de pruebas, recepción de denuncia, análisis de cada elemento y luego, aplicando esa rigurosidad objetiva, analizar el rol que cada uno de los supuestos sospechosos han cumplido en el plan y luego establecer, ok, voy a acusar a estos, a este lo desestimo, este se convierte en un testigo. O sea, ese es un trabajo muy fuerte y como lo decía la abogada Rixa Antúnez, lógicamente en el tema de las ONGs es muy difícil la situación, en este caso de cada uno de los miembros que conformaron estas ONG, porque se dejó entrever en el proceso que ahí hay una, obviamente una situación insoslayable de que efectivamente pudieron tener algún tipo de participación en esta situación, en este caso Pandora. Pero reitero, son retos enormes y definitivamente la vida nos enseñó y el ejercicio como fiscal que no podíamos acusar, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo muy sencillo. Me voy a una empresa, tengo 2,000 empleados en la empresa y hay un delito, en este caso a mí me tocó investigar mucho la parte ambiental. Cualquiera iría tomando la teoría o la tesis que hoy por hoy está desarrollando el Ministerio Público, acusar a las 2,000 personas. Exacto. Y eso en el derecho penal no es correcto. Definitivamente que es necesario hacer un proceso evaluativo y si los elementos de prueba me indican que los 2,000 participaron en el hecho, acuso a los 2,000. De lo contrario, el fiscal está en la obligación de hacer esa valoración y si de los 2,000 apenas han participado 5 personas, a esas 5 debe de acusar. Este es el caso Pandora, licenciado. Prácticamente se ha tomado un contexto, un enorme grupo de personas, pero lógicamente los que estuvimos a lo largo de todo este proceso sabemos que hay autores y que la acción penal tuvo que reducirse, tuvo que dirigirse realmente a aquellas personas que efectivamente tuvieron participación activa en este delito o en estos delitos. Exactamente, es así. El hecho que yo resaltaba, y es que acusar en masa no es fácil. ¿Por qué? Porque usted debe individualizar conductas criminales.
debe hacer ver dentro de este hecho en concreto, en ese reparto de funciones, cuál es el rol que cada uno de ellos asumió. Y es más, tiene que hacer ver que ese rol que asume era tan importante como para poder permitir la consumación del delito. Y más allá, hasta dónde la persona quiso participar, porque el Código Penal ya lo establece, que solo se me va a imputar hasta dónde yo quiero participar. Dicho de otra forma, si dos personas nos ponemos de acuerdo para golpear a alguien, pero uno de ellos decide no solo golpearlo, sino matarlo, a mí pues se me debe procesar hasta donde yo tuve la intención, que solamente era golpearlo, no matarlo. Entonces, como la Fiscalía, cuando hace esos requerimientos sin una ponderación, solo para crear impacto, para crearle a la sociedad la ilusión, ¿qué pasa? Ilusionan a la sociedad y luego la desencantan. Le crean a la sociedad la ilusión de que todos los diputados van presos, de que vamos a desintegrar un poder del Estado. Y luego, cuando presentan su requerimiento sin sustento, entonces lo que le hacen creer a la población es que tenemos un poder judicial que está siendo débil ante esos requerimientos, cuando el único rol de ese poder judicial es aplicar justicia, es velar por la igualdad de ambas partes. Óigame, si un procesado cuando está allí en el juzgado solo tiene dos situaciones, solo tiene a Dios y a un juez imparcial, a un juez honesto, a un juez que va a tratarme igual a mí e igual a la acusación. Entonces, no es justo jugar con los sentimientos de la sociedad y que la Fiscalía presente requerimientos solamente para crear ese sensacionalismo de que ahora vamos a desmantelar a un poder legislativo. ¿Y qué pasa? Hoy que no están satisfechos con las resoluciones judiciales, van a crearle el sensacionalismo entonces a la sociedad de que también nos van a acusar a nuestros magistrados y a nuestros jueces, que son los únicos garantes de un orden constitucional hoy por hoy. Fíjese que hoy voy a compartir con usted, y voy a volver a sostener la tesis. El problema en Honduras y en todo el mundo, que los juicios los hacen mediáticos. Y nosotros como prensa tenemos que cubrir eso. Vaya, el mismo viernes hablaron que se revocaban las medidas de defenderse en libertad de los exmiembros de la judicatura. En ese momento todo el mundo decía, van presos todos. Ya hoy aparece que la defensa va a luchar porque eso no ocurra. Pero, como usted bien decía hace días, pero no quiero salvar a nuestro gremio porque incurrimos en algunos errores. Pero sí, si esas noticias salen, no se pueden tapar. Y son las autoridades las que la ponen ahí. Aquí está esto. Y empieza el debate en los medios de comunicación. Eso, bueno, mucha gente ha sido juzgada en los medios. Sí. Estoy de acuerdo. Es que, perdón, sí. Es que fui abogado Aldo Santos, que un día así en un programa platicábamos con ella y ella la vi que se molestó porque consideraba que un caso era demasiado mediático. Pero ahí la verdad es difícil evitarlo. Yo me acuerdo hace muchos años me tocó ir a cubrir el caso de Rixi, la muchacha normalista que fue asesinada en el batallón. Mabel Martínez, y que la encontraron descuartizada en la subida a Cerro Grande. Sí. O sea, son casos. También me acuerdo de un muchacho que mató a la mamá, que hizo un parricidio. Todas esas cosas. ¿Y cómo enfrentar esto? Claro. Los abogados también, los abogados defensores, ahí están en desventaja. No, yo pienso que las defensas también podemos ponderar, por ejemplo, en el caso de mis clientes, en ese caso mediático que usted ha dicho, al menos de mi parte tienen instrucciones de no confrontar con la familia, de no estar dando noticia, y si usted ve, yo he mantenido también una tónica al respecto de no estar en el caso así tan inmersa, ¿verdad? Sí, voy a hacer una pausa, pero antes, si me acercas eso, por favor, Evo. Lo que trasciende de último momento es: hospitalizan al ministro de la SAC, Jacobo Regalado,
en prisión por el caso Pandora. El exministro de la SAC acusado por abuso de autoridad, fraude y malversación de caudales públicos. Subilo, por favor, lo publica Diario El Heraldo y HRN lo transmitió hace algunos momentos. Dice: el exministro de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, Jacobo Regalado, en prisión por el caso Pandora, fue trasladado el domingo por la noche, anoche, a un hospital capitalino por una arritmia cardíaca. Según la radio HRN, el exministro de la SAC, señalado por 3 delitos tras el desfalco de 282 millones de lempiras, fue llevado hasta el hospital militar en el Ocotal, en Francisco Morazán. Hasta el momento desconoce el estado de salud del funcionario. Regalado es el único de los 38 implicados en el caso Pandora que guarda prisión. La jueza Lidia Álvarez Sagastúne consideró que los hechos probados existen indicios suficientes para dictar un acto de formal procesamiento y prisión preventiva. El ministro de la SAC es acusado por abuso de autoridad, fraude y malversación de caudales públicos. Los otros 26 implicados regresaron a sus casas tras recibir un auto de formal procesamiento con medidas distintas a la prisión. Una pausa y continúo con mis invitados de esta mañana, la abogada Rick Antúnez y el abogado Aldo Santos. Bien, antes de continuar voy con Fernando Arteaga, un nuevo extraditable. Fernando, cuéntanos quién es, a quién está pidiendo el gobierno de los Estados Unidos. Ahí está ya el momento. Fernando, contigo. Bien, muy buenos días, licenciado Raúl Valladares, y también a los televidentes del foro La Entrevista. Se trata de Aristides Díaz. Él fue capturado en la aldea El Encita, en Florido, Copán. Él es solicitado por los Estados Unidos a extradición y las autoridades policiales y también militares de nuestro país ya le han dado captura ayer en horas de la tarde. Déjeme contarle que esta persona, la persona que estamos viendo en pantalla en estos momentos, que responde al nombre de Aristides Díaz, es ligado al cartel de los Valle, que en fechas anteriores estuvieron trabajando bastante con este tema del narcotráfico, y las autoridades han capturado a sus principales cabecillas. Vamos aquí a tratar también que nos den más datos por parte de las relaciones públicas de aquí de la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional, FUSINA, sobre esta captura ligado a los Valle, y él se llama Aristides Díaz. Vamos a tratar de movilizarnos un poco aquí para tratar de dialogar con el portavoz de FUSINA, quien nos está también brindando más datos sobre esta captura que se ha realizado en ese punto del país en horas de la tarde de ayer. Escuchamos al teniente José Cuello. Teniente, cuéntanos sobre esta captura, teniente. Aquí a la capital. En horas de la madrugada fue trasladado a la capital y ya el día de hoy va a ser trasladado a la Corte Suprema. Teniente, cuéntenos sobre esta captura que se realizó. Perfecto, ya estamos esperando lo que es ya las instrucciones para que él sea remitido ya a la Corte Suprema de Justicia para los respectivos procesos legales tal y como establece la ley, ¿verdad? Es el extraditado número 20, con él sería, hasta el momento van 19 y 2 en el presente año. ¿Cuál es el delito específico el cual imputa el gobierno de los Estados Unidos? Bien, él se lo supone responsable del delito de tráfico de drogas, así como portación ilegal de armas. Ante esa razón se le da cumplimiento tanto a la orden de captura como la orden de extradición remitida al juez competente. Muchas gracias, Teniente, ¿hace cuánto se anda buscando esta persona? Y si nos puede detallar también más sobre el funcionamiento que tenía él en esta estructura criminal. Ya eso ya lo va a establecer el juez competente porque se remite mediante una orden de captura. Bien, el teniente José Cuello, portavoz de la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional, FUSINA, ampliándonos sobre la captura de este extraditable número 20. Según lo que se nos ha informado, es Aristides Díaz, capturado ayer en Florido del departamento de Copán. Licenciado Raúl Valladares, estas son las imágenes de esta persona que luego de un proceso judicial podría estar siendo trasladado hacia los Estados Unidos de Norteamérica a pagar los delitos que, si se le comprueba que tiene culpabilidad, tendrá que pagarlos en esa nación del norte. Y en estos momentos es trasladado a una unidad
a un vehículo en el cual será llevado hacia la Corte Suprema de Justicia, donde se estará realizando todo este proceso de extradición. Licenciado Raúl Valladares, televidentes del Foro de la Entrevista, esto es lo que podemos informarles esta mañana sobre la captura de esta persona que es solicitada de extradición por los Estados Unidos de Norteamérica. Con este contacto, yo retorno con usted hasta los estudios. Buenos días. Bien, gracias a Fernando Arteaga. Estaremos ampliando en el noticiero del mediodía. Bien, el argumento utilizado en este caso podrá ser alegado en otros casos que tienen circunstancias similares. Bueno, ese es un... Creo yo que... Mire cómo lo quedó viendo la abogada, sí. a ver qué decía. Mire, hemos coincidido con varios colegas que hemos participado en este juicio, que definitivamente, si vienen nuevos casos en camino, ¿verdad? Se habla de una Pandora B o 2, Pandora 3. Definitivamente tiene que hacerse un replanteamiento a la tesis manejada inicialmente en este caso puntual, porque si se plantea de igual manera, ¿verdad?, utilizando la misma argumentación, la misma teoría, podría correr igual suerte. Consideramos de que quien acusa está obligado a revisar pues sus actuaciones, a revisar los elementos para estos casos que están por venir y en definitiva tienen una obligación de replantear sus teorías, someterlos a la luz de los elementos probatorios que entiendo han estado recolectando, hacer las valoraciones, como yo lo dije al inicio de mi participación, que es obligatorio para todo abogado penalista, hacer esas valoraciones, ver qué elementos de prueba me sirven para poder acreditar cada uno de los delitos y si estoy listo, pues presentar el correspondiente requerimiento fiscal. Creo yo que en teoría ese debería ser una acción responsable, porque el problema que se ve también desde el otro lado de la moneda, desde el otro punto de la frontera, es que requerir personas sin hacer estas valoraciones obviamente también causan daños, se pueden vulnerar derechos y en definitiva pueden también traer consecuencias al Estado hondureño. Comparto con el abogado Aldo, recuerdo... Pero, ¿por qué lo quedo viendo así como a ver qué dice? No, está excelente. Bueno, yo pienso, cuando fui fiscal, era terrible acusar en el sentido de que uno siempre ha sido temeroso de la ley. Y el hecho de acusar a las personas así injustamente o acusarlas por cosas que no corresponden, a uno de fiscal, no sé, Aldo, que fue mi jefe, generaba temor por las repercusiones que podrían sobrevenir. Pero luego, ¿qué pasó? Con el caso Seguro Social se creó un sistema de impunidad, pero óigame bien qué tipo de impunidad. No impunidad en contra de los procesados, porque los procesados los han condenado por delitos que no corresponden. No estoy diciendo que sean inocentes los que ya están condenados. Estoy diciendo que los han procesado y condenado por delitos que no corresponden, y entonces yo como abogada me replanteaba mis posturas, aunque yo no defiendo a estas personas, y decía, bueno, ¿será que yo debo volver a estudiar derecho, verdad? Entonces la Fiscalía debe retomar el camino, y yo siempre les digo, hagan justicia, den a cada cual conforme le corresponde, ¿ok? Por ejemplo, yo recientemente me absolvieron a un procesado en el caso del Seguro Social, acusado también de lavado de activos, un lavado de activos que la Fiscalía no podía acreditar. Cuando aquel hombre declara en el juicio, Raúl, lloraron todo mundo. Yo creo que hasta incluso miembros del tribunal se le rodaron las lágrimas cuando él ha contado todo su sufrimiento sometido a la persecución de un ministerio público carente de objetividad que pudo inicialmente haber presentado un caso de manera justa y correcta, y no solo con el derecho de la venganza de tener a un procesado 2 años privado de libertad y de esta forma hacerle una afectación seria en su vida. Entonces,
La Fiscalía, en sus nuevas presentaciones de requerimiento, debe ponderar, debe valorar conductas criminales, debe ver a la par de los hechos las pruebas con que cuenta para probar determinado delito. Otra cosa muy importante que lo voy a resaltar es el hecho de que la Fiscalía, un hecho fáctico, quiere enmarcarlo en 10 tipos penales. Eso no es posible, porque existen principios en el artículo 2 del Código Penal que ya establecen que me voy a ir por el principio de especialidad, por el principio de consunción, etcétera. Si un delito está absorbido en otro delito, no puedo acusarte por 10 delitos por el mismo hecho. Un hecho solo genera un delito, salvo que sea un concurso ideal, ¿verdad? Entonces, que la Fiscalía todas ponderaciones las debe hacer. Me alegra que la MASI estuviera presente en la audiencia. Sí. Es más, yo creo que la presencia de la MASI en la audiencia respalda a la señora juez en la adopción de su resolución, porque sé que son profesionales expertos, desde luego los han mandado a Honduras, pudieron ver las falencias de su ministerio público y pudieron ver la injusticia del actuar del Ministerio Público. Escucharon 26 posturas de abogados bien plantados de la defensa, hablar con objetividad y con corrección, y esto da certeza de que la resolución adoptada por la señora juez es la correcta. La Fiscalía debe tener conocimiento finalmente con esto de que no necesariamente sus posturas van a ser respetadas bajo el tema de la intimidación mediática. Quisiera también complementar lo planteado por mi colega sobre este punto. Como garante, ¿verdad?, por ser público el juicio, estuvo presente durante todas las horas, no se movieron un tan solo segundo de la sala de juicio los representantes de la MAXI, estuvieron ahí en el área del público, y esto sin lugar a dudas pues como apoderados legales, lejos de incomodarnos la presencia de ellos, nos dio una garantía, nos da una garantía de que ellos han observado, ellos han captado por los sentidos, ¿verdad?, todo el desfile de prueba, y también han hecho sus propias valoraciones. Esto es importante que la MASI esté ahí. Es muy importante, porque siendo un órgano pues que acompaña a este tipo de combate de delitos y que está presente en un juicio oral, ¿verdad?, en una audiencia, esto de una u otra manera pues, sirve de garantía para que al momento de que un juez puede emitir una resolución, ellos no puedan trabajar bajo especulaciones o que les digan es que la juez se parcializó. No, ellos estuvieron a lo largo y ancho, porque fueron jornadas muy amplias, jornadas de 16 horas, 12 horas, 1 de la madrugada, 4 de la madrugada, 12 de la noche, no se movieron un tan solo minuto. Entonces, como defensa, no nos incomoda la presencia de ellos. Al contrario, nos sirve de garantía, porque al final, si se emite una resolución la cual no está conforme el Ministerio Público y que tiene todo el derecho de apelarla, ellos observaron cuál fue el actuar de cada una de las partes en contienda, cómo trabajó el Ministerio Público, qué planteamiento hizo, qué elementos de prueba, cómo desarrolló su argumento, cómo desarrolló la Procuraduría General de la República su postura, cuál fue el aporte de cada una de la defensa y al final cuál fue la resolución que emite el juez de garantías. Y eso, lejos de incomodarnos, más bien viene a fortalecer, pues porque son observadores que sirven pues como una forma de control social a las actuaciones de un juez de garantías. En la presencia de la MASI, ¿qué le espera a las personas por este caso que aún están prófugas de la justicia? ¿Yo? Bien, las damas primero. Bueno, yo pienso que hay que ver los casos concretos, como le digo, analizando el proceso. Me voy a poner como ex fiscal, no como defensa. Las personas que están prófugas de la justicia, sobre todo los que están relacionados con las ONG, yo le doy un 99.99 de que les espera un auto de formal procesamiento por los delitos
correctos que deberá dictar la juez, porque la calificación le corresponde al juez y no al fiscal. Salvo, ¿verdad?, las otras personas que puedan ser directores de campañas o algo así, a quienes no le podrán acreditar una intención de lavar activos, mucho menos les podrán acreditar que los delitos precedentes existan. Yo considero, ¿verdad?, y finalizando con lo de la presencia de la MASI, y los invitamos a que estén presentes en todas las audiencias, cualquier persona con mediano conocimiento de derecho hubiese dictado un sobreseimiento definitivo a favor de las personas que la señora juez tuvo a bien sobreseer por lavado de activos, salvo, ¿verdad?, cuando se enfrentan a nuestros jueces de letras, a quienes la sociedad ha desprotegido totalmente, y ante las amenazas públicas, mediáticas de la sociedad civil, pues se ven forzados a dictar sentencias a veces y a dictar autos de formal procesamiento en total complacencia con la Fiscalía. ¿Cómo va la justicia hondureña para ustedes que están en los tribunales, que están defendiendo a personas? Porque se acusa a personas que son culpables y deben ser castigados por delitos que se comprueben. Porque también, como ella decía, un fiscal que acusa a alguien y en el fondo tiene dudas de que esa persona pueda que sea inocente, creo que después internamente queda preocupado por la reacción que pueda tener aquella persona y también personalmente, porque la mentira tiene pies de barro, dice un adagio popular, y señalar a alguien y conseguir y dañar a alguien que vaya preso sin tener las pruebas debe ser difícil para aquel que lo está haciendo. ¿Cómo está la justicia en el país? ¿Cómo ven ustedes como litigantes, como exfiscales de la República, que son ellos dos? Por eso los invité, porque ellos han estado en los dos lados. Han estado en la Fiscalía, han sido acusadores y ahora son de los más destacados abogados defensores en el país. ¿Cuál es la situación en este momento? Bien, acotar que es una opinión muy personal, ¿verdad?, muy particular. No podemos negar de que han habido avances significativos en el tema de aplicación de justicia penal, y esto ya la Organización de Naciones Unidas hace un par de años atrás, cuando emite resoluciones que son vinculantes a todos los países que forman parte de este órgano internacional, establece o ha establecido que una democracia de un país realmente se sustenta en una verdadera aplicación del derecho. Y desde ahí podemos partir de que si un país está aplicando, pero es más, le agrego un calificativo, de manera correcta la ley, podemos establecer que aspiramos a una democracia también correcta y a un país donde vale la pena vivir y desarrollarse. No podemos negar que Honduras ha tenido cambios significativos. Nosotros tenemos un proceso de unos 20, 25 años de estar ejerciendo el derecho, y en el derecho penal aproximadamente unos 23 años. Y podemos hablar con conocimiento, pues, que, por ejemplo, se ha fortalecido de una u otra manera la parte investigativa. Sin embargo, sigue siendo el talón de Aquiles en la aplicación del derecho el tema investigativo. Creo yo que, lejos de decir que tenemos una justicia pronta, eficaz, correcta, creo yo que no podemos dormirnos en nuestros laureles. Los órganos que tienen por mandato de ley y constitucionalmente también hablando, mandato de la Constitución, instruir la investigación y la persecución de delitos de carácter público, tienen un deber ineludible de poder perfeccionar su actividad para que, una vez se ha logrado recolectar la prueba, llevar casos, identificar realmente a los posibles responsables y lograr que un juez sin mayor compromiso, más que con la justicia, pueda aplicar la ley de manera correcta. ¿Qué sucede a uno ya desde este lado en la defensa? Sentimos que todavía sigue siendo un obstáculo
la parte investigativa. No sentimos una conexión. Todavía estamos, no empíricos, pero sí con poco avance a lo que se ocupa en investigaciones no solo de este tipo de sustracción de dinero del Estado, sino en asesinatos, en casos esos emblemáticos que uno queda, ¿será cierto? ¿Hicieron lo correcto? ¿No hicieron lo correcto? Se me vino a la mente el caso de este muchacho Kevin Solórzano. Unos decían que debería estar libre, otros decían que era culpable. Al final, las autoridades determinaron que él era culpable. Con voto disidente, ¿verdad? Ajá, con voto disidente. Sí, es correcto. Es que hacia ahí va la reflexión, ¿verdad? En razón de su pregunta, porque consideramos que si va una buena investigación, una investigación objetiva, y hay una buena conexión entre el investigador y el director de la investigación, que por mandato de ley le corresponde al fiscal, sin lugar a dudas el éxito que les podría esperar es rotundo. Sin embargo, sigue siendo un obstáculo. Sentimos desde el lado de defensa que hay una desconexión, no hay una buena coordinación, aun y cuando sabemos que ahora el Ministerio Público cuenta con su propio órgano de investigación, como lo es la ATIC, ¿verdad? Cuenta con un equipo técnico criminalístico, como lo es la Dirección de Medicina Forense. Sentimos de que sigue siendo ese grave problema el tema investigativo, y por eso usted lo ve reflejado en las resoluciones judiciales. Por otro lado, quisiera acotar otro elemento. Consideramos nosotros también que es fundamental que efectivamente el Ministerio Público, en este caso por ser el titular de la acción penal, pueda tener dentro de sus equipos de trabajo el personal calificado de conformidad a la naturaleza y complejidad de la temática corrupción. Este ya es una opinión muy personal mía, porque en definitiva, sin hacer una crítica abierta a los fiscales anticorrupción en este momento, yo siempre he tenido el concepto de que hay unidades especializadas que por el alto impacto de los delitos que se investigan deben de contar de igual manera con el personal mejor calificado que le permita realmente obtener los resultados que la ciudadanía espera. Bajo esa premisa yo diría que si bien es cierto, hemos tenido avances significativos, creo que se espera más de los órganos que tienen este deber de investigar este tipo de ilícitos. ¿Para usted? Bueno, para mí definitivamente han habido avances significativos en la lucha contra la corrupción, la criminalidad organizada, etcétera. Pero vamos aquí al tema delicado que yo siempre lo he visualizado, y es en esa lucha contra la corrupción, en esa lucha contra la criminalidad organizada, la delincuencia común, usted no puede extremar posturas. Recuerdo que hace varios años miraba con asombro un rótulo que decía fiscales, jueces y policía unidos contra el crimen. Entonces yo decía, a mí sáquenme a los jueces de esa lista, porque los jueces, según la ley, se prevé un juez natural. Si me está diciendo usted que el juez, el fiscal y la policía están unidos contra el crimen, entonces usted me está diciendo que ese juez ya está parcializado de este lado. Y esa parcialidad de este lado no genera justicia, genera corrupción, porque eso también es corrupción. El estar parcializado al lado de la acusación es corrupción, es prevaricato, está al lado de una de las partes. Entonces, para mí ese concepto de Fusina es incorrecto. El juez no puede estar unido con los fiscales y la policía. ¿Qué va a hacer una defensa entonces a una audiencia? Nada va a hacer. No hay cosa más difícil, y no sé por qué, a mí siempre me tocan ese tipo de causas, que estar defendiendo a una persona y usted sentir como todo, jueces, fiscales y policía están contra ese procesado. No hay nada mejor que tener un juez natural, un juez que me va a tratar fuerte a mí. Sí, yo discuto con los abogados de San Pedro. Aquí en Tegucigalpa nosotros vamos a hablar frente a nuestro juez y nos paramos.
y lo tratamos con respeto, su señoría, vuestro honor, etcétera. ¿Por qué? Porque a mí me interesa que ese juez se conserve acá y que las partes estemos acá, las dos en igualdad de condiciones. Entonces yo sí critico eso, que en aras de perseguir la delincuencia, la criminalidad organizada, Raúl, ¿cómo tú te explicas que esta defensora que está aquí, en un solo día, el último día de vacaciones, me tenían a un muchacho procesado por lavado de activos de 13,000 pesos? Gracias a Dios ese mismo día se resolvió favorablemente a mi cliente. Y por la tarde, ese mismo día, otro tribunal, el tribunal calificado como más duro, me absuelve a otro cliente. ¿Por qué? Porque probé, como le dije, la injusticia del actuar fiscal. Entonces, ¿por qué se da eso? Porque se le ha creado a nuestros jueces la idea de que o están con la fiscalía o los amenazan. En San Pedro Sula amenazan los fiscales, le golpean el escritorio al señor juez y respetando su investidura, y los jueces se dejan. Los fiscales le golpean. Yo me quedé asustada porque uno de abogado de Tegucigalpa llega a una audiencia y le dicen: abogado Rix, usted llegó tarde. Sí, su señoría, yo le pido perdón, esto no va a volver a ocurrir. Yo me quedé asustada en San Pedro Sula de ver fiscales golpeándole el escritorio a los jueces con total falta de respeto. En otro país eso lo mandan no puede, preso. sí, eso no puede volver a suceder en Honduras. No, en otro país el juez dice: llévense a este señor. Exactamente. Entonces en Honduras debemos crear esa postura de respeto a la independencia judicial, porque ninguno de nosotros sabe cuándo nos tocará estar procesados, Dios nos guarde. Sí. Y si no tenemos jueces imparciales, entonces no estaríamos en absolutamente nada. Es un verdadero Estado de Derecho, se caracteriza por una independencia judicial, donde la Fiscalía es una parte. No significa que es más que la defensa, y la defensa es otra parte. Ninguno de los dos es más débil, porque el artículo 13 ya lo establece, que este juez va a velar por la igualdad de estos dos. Hay fiscales, muchos de ellos, y confío que la mayoría de los fiscales son correctos, honestos, y que buscan impartir justicia de manera correcta. ¿Qué piensa de lo que ella ha dicho? Comparto realmente el concepto que mi colega tiene en relación a que en todo proceso penal se deba de garantizar esa independencia de nuestros honorables jueces. Yo creo que, y yo siempre le pongo, soy catedrático universitario, me toca formar jóvenes en el área del derecho, y día a día cuando estoy en la cátedra tengo una obligación de poder orientar a estos futuros colegas que vendrán a engrosar las filas del Colegio de Abogados en no solo hablarles del tema del derecho, sino también de aquellos elementos que uno vive a lo largo y ancho de toda su carrera o vida profesional. Siempre le digo a mis alumnos, en una rama de uvas, en un viñedo, usted puede tener la misma viga de uvas, pero hay frutas diferentes, hay unas uvas más ácidas, otras más dulces, de todo hay. Y esto, si yo lo traigo, este ejemplo, en relación al actuar de los profesionales, sabemos de que en nuestro gremio de abogados habemos de todo. Habemos personas muy respetuosas de la investidura de un honorable juez, pero también hay colegas que, sin el contexto de ese respeto y esa formación, obviamente irrespetan a nuestras figuras judiciales. Solo permítame. Sí. Me dice aquí una destacada periodista a quien aprecio mucho y que sé de su capacidad porque compartimos muchos años juntos, sobre lo que decía la abogada Rix Antunes. En Tegucigalpa también lo hacen, o sea, eso de los fiscales con los jueces, y les dicen que los van a acusar por abuso de autoridad. Bueno, por eso le decía, de repente, obviamente la abogada tuvo esa oportunidad, ¿verdad? Esa experiencia en San Pedro Sula, pero le reitero, hay de todo en nuestro gremio, pero ahí es donde hay que trabajar mucho con estas futuras generaciones de abogados también, de poderle formar de que no solamente es necesario conocer del derecho, ejercitarlo, sino también tener otro tipo de valores, principios éticos, respeto a la autoridad, porque la abogacía se ejerce
bajo un contexto de no únicamente lograr que el derecho se aplique, sino de manera ética, de manera responsable, desarrollar una función digna como lo es la carrera de la abogacía. Representamos intereses de personas, de familias, dependen mucho la alegría o la tristeza de imputados y de su familia, pero reiterarle que lógicamente estos profesionales, ¿verdad?, que no puedo decir que son la mayoría, sí deben de ir tomar el recaudo, porque también la autoridad judicial no debe de permitir este tipo de conductas dentro de un estrado judicial. Bien, he llegado al final, sin duda. Quiero primero agradecer a estos dos excelentes profesionales que aceptaron mi invitación de comparecer esta mañana de lunes 30 de julio acá en Canal 11. Abogada Rix Antúnez, ¿qué le dice la población? ¿Qué podemos esperar de la justicia del país? Usted, que reitero que ha sido fiscal, que es abogada defensora ahora, ¿qué le dice? ¿Cómo podemos visualizar el futuro los hondureños en cuanto a la impartición de la justicia? Gracias a la población hondureña por habernos escuchado. Yo pienso y apuesto por Honduras. Pienso que Honduras puede ir para mejor. Esperemos que las instituciones encargadas de la acusación se nutran de personas idóneas, capaces para poder realizar una investigación. Se los digo, frustra al ciudadano cuando se le dice que va a ir una ATIC, una agencia especializada, y lo que mira es un montón de niños sin experiencia y sin la madurez profesional, porque eso es importante para el buen desempeño de una investigación. Recuerdo, yo fui fiscal desde los 22 años de edad. No es lo mismo un profesional de 22 años que una profesional de mi edad. Okay. Entonces yo invito, ¿verdad?, a que todos pues sigamos denunciando los actos de corrupción, y el día de mañana pues que se dicten resoluciones contrarias a las pretensiones de la Fiscalía. Ponderemos quién es el que está fallando realmente en el sistema de justicia. ¿Será que la Fiscalía no está fundamentando muy bien sus acusaciones y pretende derivar la responsabilidad en los jueces, quienes únicamente lo que hacen es aplicar el derecho? Bueno, como siempre, un gusto que haya estado acá. Mucho gusto. Bien, cerramos ahora con el abogado Aldo Santos. Primero que todo, agradecer la gentil invitación que nos cursara para estar en este importante foro de la Televisión Nacional. Agradecer a los televidentes, ¿verdad?, el tiempo que nos dispensaron, y decirles que efectivamente como hondureños, ¿verdad?, amamos nuestra patria, esperamos que realmente pueda prevalecer la justicia, el derecho en cada uno de estos casos. Los órganos de investigación tienen un deber ineludible, ¿verdad?, a través de esa acción que el Congreso les ha establecido a través de la ley, y lógicamente los retos son grandes. Estamos muy claros de que debemos de respetar esta independencia de los jueces y obviamente prepararnos, tanto los que acusan como los que defendemos, para realmente lograr que esa justicia pueda prevalecer en nuestro país, y así tener, como lo dijera la ONU, una democracia correcta, una democracia que nos permita vivir de manera sana, de manera armónica, y donde esté claramente establecido que valores, principios se ven reflejados en una correcta aplicación de la normativa, como todo Estado de Derecho debe caracterizarse. Gracias, abogado. Gracias. Ha sido un gusto. Gracias a ustedes por haber compartido con nosotros este importante foro. Los invito a continuar en sintonía de Canal 11. Comenzando la semana, les deseo lo mejor. Que estén bien.